Gracias de nuevo a Agenda Libre por esta formidable plataforma de televisión, Canal 69, Tora TV, y a través de Claro, de Altiz y una plataforma interesantísima de todas las redes sociales, YouTube, todo lo que usted se imagina. Nosotros estamos actualizados con los mejores estudios aquí de televisión, aquí en la zona de Bellavista. Estamos aquí ahora mismo con el amigo, viejo amigo Tobías Crespo, diputado por la Fuerza del Pueblo, siempre uno de los más votados. Tengo que hacerlo notar, aunque a él no le gusta que uno diga eso, pero tengo que decirlo, porque si es muy bueno, es muy bueno. Y estamos aquí en un momento muy especial, y le agradezco mucho a Tobías, porque el domingo será presentada ya, proclamada, la nueva reforma que se dice en sectores muy importantes de políticos y académicos del derecho, que fue una reforma que pasó sin pena ni gloria. Y el ingeniero Ramón Alburquerque, uno de los profesionales más brillantes de la ingeniería, pero de los políticos más activos, precandidatos, ya lo dijo, acaba de decir que él le mandó a decir al presidente que no pusiera la reforma fiscal, que no la presentara, para que no le quitara brillo al tema de la Junta de la reforma constitucional, y que pasó sin pena ni gloria. Entonces yo tengo aquí a Tobías, que es diputado, participó en la comisión, en la primera comisión que declaró la ley para la reforma constitucional, y también de todo el proceso de las asambleas. Me gustaría que ilustre a la amable teleaudiencia esta noche, Tobías, de qué ocurrirá el domingo y todos los entuertos, y por qué se dice que pasó sin pena ni gloria un acontecimiento tan importante como ese. Bueno, gracias Fortunato por invitarme aquí a este espacio, afortunado y agradecido de discutir los temas de la agenda nacional y también los temas legislativos del Congreso. Y en ese sentido pasó sin pena ni gloria porque más que una reforma fue una modificación de la Constitución de artículos que nosotros consideramos que fue un mamotreto. Esa reforma o modificación constitucional no tiene ni sustancia, no tiene contenido, no aporta nada al país. ¿Y por qué lo decimos? En primer lugar, no había necesidad de una reforma constitucional, más por el contrario, lo que tenía que hacer el gobierno era terminar de aprobar 77 leyes, que algunas de ellas reservas de leyes, otras nuevas, otras ajustar leyes existentes y cumplir con el mandato de la Constitución del 2010, que ya nosotros en los 14 años que tenemos allá hemos aprobado más de 150 leyes en beneficio del Estado democrático y de derecho. Eso es por un lado. Por el otro es que el pueblo, la necesidad que tenía era de que le bajaran el precio de la canasta básica, le garantizaran seguridad ciudadana, la falta de oportunidades y los servicios públicos en el piso. La gente no estaba reclamando una reforma constitucional y por ende cuando el presidente somete la reforma que no fue consultada en el SEX, en el Consejo Económico y Social, que tú sabes que es un ente que tiene un mandato constitucional de consenso y de consulta, no hubo consenso, hubo muchos disensos. Pero también nosotros hicimos propuesta en la comisión bicameral que declara la necesidad de la reforma constitucional de vistas públicas. El gobierno no quiso y el PRM, el Congreso dominado por el Partido Revolucionario Moderno, no quiso hacer vistas públicas, pero también es obligatorio, era obligatorio, y ellos pusieron un transitorio, Abinader, en el sentido de que esa constitución para ese caso en específico no iba a requerir un referendo aprobatorio porque era obligatorio desde el punto de vista de que la petrificación del artículo 124 con el artículo 4 para poner el famoso candado que ya existía del 2015 y que permitía nada más 2 periodos y nunca más, no fuera utilizado por otro gobierno. Eso es realmente algo intangible porque cualquier gobierno con una mayoría igual que la que tiene el PRM puede cambiar eso, y además de que también tú le prohíbes a las próximas generaciones darse la constitución que ellos quisieran. Entonces, o que el país necesite en o ese que el momento. país necesite en ese momento. Es como una camisa de fuerza. Era más que, como dirían por ahí,
algo de que el presidente Luis Abinader quería pasar a la historia con esa modificación constitucional. No vamos a decir que un capricho, pero algo parecido. Pero si nos vamos no solamente al artículo 124, sino al Ministerio Público, que el presidente pregonó mucho desde la oposición y ya en el gobierno, de garantizar un Ministerio Público independiente. De hecho lo es, lo establece la Constitución, la ley orgánica del Ministerio Público en los artículos 2 y 17, el estatuto del Ministerio Público, y en el Ministerio Público hay una carrera de fiscalizadores hasta procuradores adjuntos y procurador general de la República, aunque el procurador y 7 de los adjuntos son nombrados por el presidente. Sacar el procurador general de la República del Consejo de la Magistratura para que lo nombre el Consejo es un contrasentido. Es decir, lo saca del Consejo y él lo manda para que sea el Consejo, quitándose una función. Entonces uno pregunta, pero si la lógica es que procurador no puede nombrar jueces, pero jueces no pueden nombrar procuradores, es decir, es un contrasentido que tú me saques al procurador del Consejo y le pidas al Consejo que le nombre el procurador. Pero entonces introducen al presidente del Tribunal Constitucional, que es un organismo extrapoder, una alta corte, para que sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura, y también le quitan al Consejo Nacional de la Magistratura la facultad de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿y entonces qué nos deja todavía esta reforma constitucional? Porque el presidente planteó una serie de temas también que podrían ser importantes o podrían considerarse. Planteó también el tema de la salida de los diputados por un lado, pero de que se van por otra parte. Y hay una queja de la comunidad política y fundamentalmente de los partidos pequeños también con el tema de la reforma constitucional. Mira, cuando el presidente decide reducir 53 diputados que después se reunieron en una reunión de la dirección política o el Consejo. Él dijo que él quería 43. Bajaron a 20, no, eran 53, luego a 20, pero eso se lo impusieron al país. El país no es el PRM, pero eso le quita representatividad a la democracia y a los territorios que ya tienen esos diputados. Es decir, en vez de darle al país, esa reforma lo que hace es quitarle. Pero también es el Poder Ejecutivo meterse en un poder que es el legislativo, que es el primer poder del Estado, violando la separación de poderes. Es decir, el Poder Ejecutivo no le puede decir al Congreso cómo es que debe ser organizado, cuántos diputados deben tener, porque es el Congreso el que emana las leyes. Y en ese sentido eso no fue tampoco bajo ningún análisis juicioso sobre lo que debería ser la cantidad de diputados. Todavía ni siquiera, Fortunato, el Poder Ejecutivo y el gobierno del PRM tiene cuál es la fórmula para resolver esa reducción de los 20 diputados que eliminaron. Porque tú deberás recordar también, y los amables televidentes deben recordar también, que en el propio PRM, de principio, cuando el gobierno entró y mandó el proyecto, hubo un levantamiento, hubo una situación de rebeldía. Se atrincheraron porque también... Porque el presidente sorprendió, no al país, sorprendió a los diputados del mismo PRM, porque después de lograr una mayoría de 146 diputados de 190, tú decir que 53 de ellos no sirven y que hay que sacarlo porque son muchos y reducirlo, es queriendo decir que todo ese esfuerzo que se hizo para lograr esa mayoría no tuvo sentido y que esos diputados al final pasaban a ser un sinsentido. Pero también el presidente sometió en esa modificación, que yo no le llamo reforma, la unificación de las elecciones municipales que son en febrero, en el mes de febrero, con las elecciones presidenciales y congresionales. La Junta Central Electoral pasó por allá y nos explicó. Se puso y explicó por qué no podía ser viable en ese momento. No pudo ser irresponsable, no se opuso, no trazó juicio de opinión. Lo que sí dijo que en el momento actual, con lo que había, era impráctico, era no operativo poder unificar las elecciones porque implicaba más recursos de los 7.500 millones de pesos que se gastó entre febrero y mayo, pero también era necesario quitarle la cantidad de votantes que tenía cada colegio electoral. Eso iba a producir más colegios, más recintos, más personal de apoyo, más personal para entrenar y sobre todo más capacitación, y que los partidos teníamos que preparar dos estructuras, porque el primer boletín con el 20% se iba a dar a la 1 de la madrugada, la gente durmiendo,
peligroso eso, dar un boletín a las 1 de la madrugada, que siempre ha sido a las 8 de la noche. Y que la última mesa... Y además que no haya apagones. Claro, el último colegio iba a salir a las 7 de la mañana. ¿Tú te imaginas un partido político minoritario, mayoritario y la Junta Central Electoral tienen que armar un proceso logístico de multiplicar por 2, porque no hay ser humano que se levante antes de las 5 de la mañana del domingo, dure todo un día hasta el otro día a las 7 de la mañana en unas elecciones en una mesa? Entonces eso implica que se tendrían que multiplicar también el personal que iba a tener la Junta Central Electoral y los partidos políticos para poder montar esas elecciones. Era impráctico, pero el PRM impuso al país esto y es lo que vamos a tener el domingo. Tremendo liazo. El domingo, yo creo que eso va a generar, nuestro amigo Fortunato, un desorden institucional. ¿Y por qué digo esto? Porque de las 8 reservas de leyes que yo estimé que producía esta modificación constitucional, el mismo gobierno, el mismo PRM, cuando estábamos en las discusiones con todos los legisladores, no sabía cómo darle salida. Hay un aspecto que tiene que ver, que no se ha discutido mucho, con el abogado administrativo, que es el que va a representar a la administración pública en el contencioso administrativo, ¿verdad? Y en el Tribunal Superior Administrativo para los actos administrativos. Ahí nosotros tomamos un turno y entendimos que eso iba a generar conflicto con los consultores jurídicos. Esa figura existe. ¿De dónde la...? Esa figura se extrajo de que la Procuraduría General de la República, aunque la Procuraduría es para temas penales, cuando hay asuntos de delitos de corrupción, asociación de malhechores y delitos contra el erario público, la corrupción administrativa, tiene un abogado administrativo que lo representa ante la jurisdicción contenciosa administrativa en esos temas. Y en ese sentido yo creo que eso va a generar conflictos, que algunos de los juristas entendían que era uno de los pequeños aportes que la Constitución pudiese haber generado. Pero lo demás, al final, no tiene esencia, no tiene contenido. Mira, vi justamente, bueno, he visto a Pacheco, vi al propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Prialco, Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados. Pero vi también al ingeniero Alburquerque, Ramón Alburquerque, en una participación en televisión. Los tres en televisión han dicho que la constitución más importante que tiene el país y que hizo el país fue la constitución, la reforma constitucional del 2010, porque revolucionó todo el sistema político, el sistema de gestión de justicia en la República Dominicana, con figuras y no con figuras, con instituciones como las altas cortes. Órganos que no existían. Le dio mayor categoría y le dio... y garantista de derechos. Garantista de derechos para la cosa. Entonces, tomando en cuenta que muchos de ellos reconocían eso, no sé cómo se aventuró el Partido Revolucionario Moderno y el propio presidente a crear una situación de esa naturaleza. Bueno, porque tal vez... Por la mayoría, simple, o sea, algo así, por la mayoría solamente. No, mira qué pasa, Fortunato, es que la mayoría la otorga el pueblo en un momento dado y eso cambia. El PRM tuvo una mayoría de 146 diputados, 29 senadores, 77% de la matrícula de diputados y 90% de los senadores, pero fue producto de que solamente votó 55% del electorado, una abstención de un 45%, de eso sacó un 57%, pero el PRM no es el país, por ende no puede imponerle a la República Dominicana lo que son sus ideas sobre, porque ¿qué es la Constitución? La Constitución es un pacto político y social del Congreso con el pueblo, que es el soberano, y ese pacto no debe imponerse. Por eso es que la Constitución, cuando hay aspectos de derechos fundamentales y cuando hay temas que deben ser de trascendencia, manda a un referendo aprobatorio, porque hay que escuchar al pueblo, hay que oír al pueblo. El pueblo debe validar temas que le afectan de manera directa, y eso fue lo que el gobierno no hizo. Por eso es que tú ves que esta Constitución ha pasado sin pena ni gloria, sin pito y sin flauta. Pero ¿también sin flauta? Sí, aunque la Constitución parecería que es como el agua, es decir, insípida, incolora, inodora. En el caso de la reforma fiscal, que ahorita tú hablabas cuando entrabas al tema y hablaba del ingeniero Ramón Alburquerque, la reforma fiscal era lo contrario, era un pulgante al estómago
y a las masas populares, a la clase media baja, porque también en este sentido el gobierno no consultó a nadie. Y pero por eso por fue que suerte, tuviste un levantamiento popular. Pero por suerte el presidente puso sus oídos donde lo estaban oyendo, quizá pudo haberse evitado esa situación y recogió el proyecto al Debió Congreso. ponerlo primero, yo creo que fue un jalón de oreja. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, la experiencia de la reforma, todavía el presidente está guapito, porque parece también que sus funcionarios, su equipo económico, no le dijo al presidente el impacto que iba a tener ese tipo de proyecto, la forma de presentarlo, porque también se ha demostrado o se ha evidenciado que parece que se pactaron o se conoció un proyecto que no fue realmente el que después se mandó a la Cámara de Diputados. Bueno, lo que pasa es que el gobierno y el partido de gobierno sorprendió al país, el mismo presidente. Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, fue el que sometió, fue al Congreso, a la Cámara de Diputados, creó un alboroto, una preocupación, un nivel de incertidumbre que de verdad nosotros teníamos todos los teléfonos, el pueblo desbaratándonos los teléfonos porque sabía que eso iba a darle de manera muy dura en el estómago y en el bolsillo, pero también todos los sectores productivos se descalabraban, es decir, llevaba a los sectores productivos a arruinarse. En ese sentido nosotros entendimos, y mira que yo participé en todas las reuniones, en las vistas públicas, estuvimos 2 semanas sin descanso, luego de pasar por el proceso de reforma constitucional, es decir, no hemos tenido tiempo para ni siquiera descansar y fuimos parte de todo ese proceso. Y yo le recomendaba el martes, creo que fue, o miércoles de la semana pasada, al presidente, que producto de ese rechazo popular, de la forma mal elaborada que fue enviada, eso eran 63 páginas, que parecía un libro, ahí no había ni pie ni cabeza, es decir, la aplicabilidad de esa reforma fiscal iba a ser muy difícil para impuesto interno, para aduanas y los organismos a los cuales esa reforma alcanzaba de aplicarlo, lo que significaba que lo más prudente era que el presidente hiciera lo que realmente finalmente terminó haciendo, que fue retirarlo. Aquí mucha gente no habló, no opinó, sobre todo los candidatos presidenciales del PRM, y después que el presidente sacó los pies, ¿verdad? Entonces ahora están sacando un ahora dinero. todo el mundo está haciendo salida, pero no agarraron realmente la repulsa popular que se generó en 2 semanas. Dice uno de los maestros de economía dominicana, pero uno de los más sabios de economía dominicana, como economista, Andy Dawarre, dice primero que esa reforma fue hecha por gente que a lo mejor tenía compromiso con la evasión, porque era tan contundente, decía él, que cómo era que el gobierno no le marchaba a los evasores, pero quería arrancarle a la población parte de ese dinero para conseguir esos 122.000 millones, cuando él podía haber hecho, haciendo ese ajuste, arrancarle a los evasores. Lo dijo ayer Julio Brache también. Al parecer... Julio Brache dijo ayer, en una entrevista que lo vi que hizo el programa, creo que fue El Despertador, el SN, decía que solo a una empresa, a un industrial, a un empresario dominicano, le quitaron 4.000 millones en una investigación que se hizo reciente. Y si lo sabe él, ¿cuánto más? ¿Cuánto no podría conseguir el gobierno? Mira, el director de Impuestos Internos dijo que la evasión del ITEVI era un 47% y el impuesto sobre la renta alrededor de un 60%. Y cuando él dice eso es porque tiene datos de quiénes evaden y a quienes no se le cobra el impuesto sobre la renta. Eso es una función de las instituciones recaudadoras y colectoras del gobierno que tienen que hacer su trabajo de manera eficiente. Es muy fácil sacarle dinero a los pobres, a las masas populares, a la clase media baja, que marcharle a los evasores que están identificados. Porque ¿quiénes vuelan furgones en aduana? Juan Pérez de la Puya. No. No. José Gómez de Cristo Rey. No, son gente poderosa que tienen dinero. Entonces, a esa gente el gobierno... Ni de Guajimía tampoco. No, entonces, pero también el gobierno mantuvo un presupuesto para el año próximo, del 2025, manteniendo un déficit fiscal de un 3%, aumentando los gastos deficitariamente. ¿Qué te dice eso? ¿Y cogiendo prestado también? Cogiendo prestado. No reduce los gastos, no le marcha a la evasión,
no reduce la parte de deuda con los préstamos, la colocación de bonos, y por otro lado el gobierno entonces quiere cargar sobre los hombros de lo que siempre han pagado, como dicen por ahí, hicieron una fiesta, se gozaron la fiesta y después quieren cobrarle al que cogió la resaca dinero. ¿Para qué? Para seguir gastando, porque ni siquiera, ni siquiera, Fortunato, se ve un plan de inversión pública que permita dinamizar la economía, crear empleo, aunque el gobierno anunció que devuelva obras, todo ese dinero para atrás. No, todo eso es para gasto, es para gastarlo, y lo que no pueden gastar, yo imagino que realmente lo dilapidarán, porque cuando tú ves que la directora de DGI gasta en 3 días en Punta Cana 53 millones de pesos, cuando tú ves que contrata Cultura a un artista para que cante el himno por casi 1 millón de pesos, no, pero él aclaró, Fran Seara dijo, no, no, una compañía, pero ¿por qué aclaró? La aclaró. Pero ¿por qué aclaró? Pero quizás... Pero cuando tú ves, por ejemplo, que el director de las políticas sociales gasta 100 millones de pesos regalándoselo a los artistas, o cuando tú ves que pero el director Tony Peñaguaba no se los regaló a los músicos. No tocaron ni una fiesta. Que son los que necesitaban, no a los dueños de orquesta. Ni nada. No tocaron una fiesta, eso no hay se 100 vio. Hay 100 millones de dólares. Eso se quedó ahí. Hay 100 millones de dólares que andan sueltos de la vacuna, que no se sabe quién se ganó la comisión. No, todo el mundo, pero tampoco... todo el mundo asume, porque yo te voy a decir una cosa, aquí se compró, oigan, en el COVID, aquí se aprovecharon de la ignorancia de la gente. Aquí se compró vacuna a $3 de un mecanismo que se llama COVID, que iba a llegar que supuestamente a los países en vía de desarrollo a $3. Se abonó un dinero que nunca llegó una vacuna. Aquí se compró vacuna a $8. Aquí se compró vacuna a $12. Se compró vacuna a $20, y las últimas, que era la Sinovac de China, ¿sabe? Que era la más barata. ¿Qué provincia y qué equipo económico compró esa vacuna? Tener que dar respuesta en algún momento, porque después se quemaron más de... Quisieron ponerle una tercera y una cuarta vacuna a los niños, con el único objetivo, aparte de hacer una prueba con los dominicanos, ¿verdad?, de conejillo de India, de hacerse de dinero. Entonces, ese sector empresarial que compró vacuna a $8, a $12, a $20 y a $22. Los contratos están en la Cámara de Diputados. Aquí todo deja huella. Alguien tendrá que dar la cara por toda esa vacuna para incinerar 15 millones de vacunas. 5. Tú tendrás que volver de nuevo, pero ¿qué nos queda en segundo? ¿Qué actividad nos queda en el Congreso? Porque ya prácticamente estamos fuera. La actividad que encabezará el presidente para la proclamación lo que de la queda, nueva Constitución. supuestamente, según la agenda, el sábado, la Fuerza del Pueblo no va a participar, porque así como no hicimos propuesta, votamos en contra, ni firmamos la Constitución. El sábado, supuestamente, en la agenda lo que está es leer los artículos completos, la Constitución completa, es un acto más protocolar. Y el domingo, creo que ya en la última parte de la lectura, irá el presidente de la República a proclamar su Constitución. Ok, bueno, pues realmente todavía tú tienes que volver de nuevo para que hablemos de otros aspectos de la ley. Reforma a la ley electoral y reforma también a la ley política, hablar del tema del referéndum, porque se aprueba una cosa, pero lo otro no se aprueba. La misma Constitución va a obligar, ya de hecho obliga a reformar la ley de partido, la ley electoral, la ley del Ministerio Público y todo lo demás. Es decir, eso va a desprender alrededor de 8 reservas de leyes. Como siempre, agradecer tu amable participación. Gracias. Aquí, muy ilustrativa, y esperemos que a nuestros amigos oyentes les haya gustado esta presentación de Agenda Libre con el diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo, Partido Fuerza del Pueblo, y una persona muy activa en el Congreso. Vamos a hablar de tránsito después y de todas las cosas que están pasando en este país. Ya con el Intran yo estoy hablando de tecnología, que es mi área de 35 años. A ustedes las gracias por estar con nosotros a esta hora, y de verdad que le damos nuestro cariño y nuestro respeto por tener también esa misma actitud para nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias.